noches a todos. ¿Nos escuchan? Siempre pregunto al inicio si nos escuchan porque ha habido veces en que no. Según yo, ahí sí nos están escuchando, ¿no? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Beatriz, tú que tanatología, Sonia, ¿nos pueden porfa confirmar si se ve? Si se escucha bien. Barca. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo están, gente? Ya saben, por favor, conforme vayan llegando, van saludando, van diciendo desde dónde se conectan. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Muchas gracias, mi querida Beatriz, aquí estamos. ¿Cómo están? Vayan saludando, vayan compartiendo, vayanle dando like a la transmisión. Recuerden que mientras más le dan like a la transmisión, más alimentan el algoritmo y así podemos llegar a muchísima más gente, ¿ok? Entonces, por favor, vayan compartiendo la transmisión y dándole like aquí. Buenas noches nuevamente a todos. Gracias por estar aquí. Comenzamos la grabación para la posteridad y yo quisiera iniciar mi presentación agradeciéndote. Muchas gracias, Alex, por estar aquí. Le platicaba yo a Alex ahorita antes de iniciar que muchísima gente me pedía buscar a Alex para hacer este conversatorio, reconociendo que es una de las voces más autorizadas en el tema que vamos a tratar hoy. Así es que yo estoy doblemente agradecido de contar con Alex y de su experiencia en estos temas. Me gustaría, Alex, iniciar preguntándote, para todas las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos, ¿cuál es la situación del hombre en general hoy en México en estos asuntos de la perspectiva de género? ¿Es cierto que estamos vulnerados? ¿Es cierto que la presunción de inocencia se nos ha arrebatado? ¿Es algo exagerado decir eso? No, la realidad es que la situación del día de hoy en México es complicada por 3 puntos principales. El primero de ellos porque venimos de un sistema jurídico deficiente, altamente deficiente. El segundo de ellos porque la narrativa de género les da el pretexto perfecto para no tener que trabajar en la corrección de ese sistema. Y el tercero de ellos porque México adolece de un tema de clases sociales que es transversal a los otros dos, ¿no? Es decir, la justicia en este país es para quien puede pagarla, no hay de otra. Entonces, evidentemente la cárcel va a estar llena de gente pobre, de gente ignorante que no puede entender un proceso porque no se lo explicaron, y no digo ignorante en el sentido negativo, sino literalmente que no conoce los sistemas, que no sabe lo que es una audiencia, que no sabe cuáles son los tiempos de un procedimiento, que los abogados de oficio no les explican bien las cosas. Entonces, yo he conocido personas que hoy están en la cárcel porque se les pasó la fecha de una audiencia. Y entonces por eso, porque no se presentaron en una audiencia, los agarran, los meten en la cárcel, están en una prisión preventiva y tienen que llevar el resto del proceso en esa prisión preventiva, ¿no? Entonces son todos estos vicios que cuando llega la narrativa de género, de pronto se nos olvidan. Hace 2 semanas yo estaba viendo un documental que les recomiendo a todos verlo de paso, que se llama Presunto Culpable. Es un documental que salió en 2008 y es un documental que habla sobre una denuncia falsa y documenta toda la denuncia falsa. Si yo quisiera hacer ese mismo documental hoy, de misógino y machista no me baja. Dirían que estoy promoviendo un mito, dirían que estoy hablando acerca de cosas que no existen, que quiero atentar en contra de la libertad de las mujeres, cuando en la realidad es un tema que desde hace 20 años ya casi que salió ese documental, ha estado muy vigente y flagela a la sociedad mexicana. Bueno, a mí me acusaron de estar de mentiroso por decir que se está aplicando la prisión preventiva automática a muchos hombres por denuncias de acoso sexual. Un medio de comunicación me atacó y a algunas activistas, justo como dices, ¿no? Atacándome, acusándome de estar tergiversando la verdad, en el sentido de que la ley dice que no aplica la prisión oficiosa para esos delitos menores, y me di a la tarea de demostrar que sí se está haciendo eso en la realidad, ¿no? Un poco lo que dice el documental, ¿no? Claro. Ahí el tema es lo que dice el libro contra lo que pasa en la realidad. O sea, con todo el respeto y cariño a mis colegas en TikTok y todos los que son abogados en TikTok, hay mucho abogado en TikTok que nada más se dedica a postular en TikToks, ¿no? Que jamás se ha presentado en un ministerio público, que jamás ha levantado una denuncia, que jamás ha postulado un caso, que no entiende cómo funciona el sistema realmente.
¿no? Y desde esa ignorancia, y sobre todo es una ignorancia peligrosa porque es una ignorancia ya muy educada, en donde tú crees que sabes porque estudiaste algo, pero no lo conoces porque no lo has experimentado. Y te hacen caso quienes te ven. Claro, ¿no? Porque además tú te pones un título atrás de ti que dice licenciado en lo que tú quieras y de pronto la gente confía en eso, ¿no? Dígame, licenciado. Claro. Entonces, el tema con muchas de estas abogadas y abogados también, porque me he topado, pues es que muchos no postulan, ¿no? Entonces no conocen cómo es el sistema en realidad. Ahora, el tema de la prisión preventiva oficiosa es bien interesante, porque si bien es cierto que está limitado a ciertas cosas específicas la prisión preventiva de oficio, la realidad es que otorgan prisiones preventivas justificadas como si fueran de oficio. O sea, realmente casi cualquier situación que involucre a una mujer es prisión preventiva justificada. O sea, y eso, aquí va un punto que no sé si lo tocaste cuando aclaraste el tema, pero yo se los digo a todos ustedes. En materia de violencia de género, la prisión preventiva o las medidas de protección se otorgan con el mínimo probatorio. ¿Qué significa esto? El mínimo probatorio es la cantidad mínima de pruebas que se necesitan para iniciar un proceso y generalmente es el testimonio de la mujer. Entonces, sí te pueden meter a la cárcel solamente con el testimonio de una mujer, porque ella puede ir a levantar una denuncia por violencia de género, el mínimo probatorio es su testimonio, solicitar las medidas de protección y de acuerdo con criterios de la Suprema Corte, se las tienen que dar sí o sí. Y entonces... ¿Desde cuándo? ¿A partir de cuándo fue esto? Ya tiene varios años funcionando así. ¿El tema cuál es? Y dicen que estamos de mentirosos. ¿Te consta que eso se aplique en la realidad? Sí, yo lo he visto. Por eso hay criterios de Suprema Corte. O sea, por eso es un criterio de la Suprema Corte. Porque hay varios casos así. Entonces, el tema ahí que muchas mujeres dicen, no, es que yo conozco un caso de una mujer que fue a denunciar y no le hicieron caso. Ok, yo entiendo. Y no ignoro eso y nunca voy a decir que no pasa. Pero el problema es cuando tú usas eso para anular lo otro. Yo digo, a ver, las dos cosas existen y coexisten. O sea, claro. Hay denuncias falsas, hay víctimas que son ignoradas y generalmente ignoran a las víctimas por las denuncias falsas. Porque las fiscalías operan con recursos limitados. O sea, si tú tienes 3 policías de investigación y te llegan 3 denuncias falsas y 3 verdaderas, a alguien no le van a hacer caso. Claro. Y si además las 3 denuncias falsas llegan armaditas como le gustan a la fiscalía porque son maquinaciones y además llegan con un sobre de lana como le gusta a la fiscalía porque son generalmente asociadas a corrupción, pues ¿a quién van a dejar fuera? Entonces es un cáncer que afecta a las verdaderas mujeres víctimas de violencia. Las denuncias falsas afectan a los hombres que las sufren y a las mujeres verdaderas víctimas de violencia que están siendo ignoradas porque el sistema está gastando sus recursos en las denuncias más fáciles de perseguir, que generalmente son falsas. Hablando de dineros, me platicaba un dato estremecedor aquí Alex, ahorita antes de iniciar, respecto al presupuesto estratosférico que se genera para la equidad de género. Para igualdad de género. ¿En la República o en la ciudad? En el país. O sea, si ustedes se van y buscan el presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2026, se van a dar cuenta que vamos a destinarle este año 599 mil millones de pesos. Para que se hagan una idea, la última vez que lo calculé, si no estoy mal, si tú agarras billetes de 500 pesos y lo pones uno enfrente del otro, haciendo una línea recta, le das 4 veces la vuelta a la Tierra. ¿Con ese presupuesto? Con ese presupuesto. Esa es la cantidad de dinero que estamos tirando a la basura año con año, porque no nos están dando ningún resultado. De 2008 para acá, el presupuesto se multiplicó 12 veces. Entonces, multiplicaron el presupuesto 12 veces y no hay un solo rubro en donde puedan decir que han tenido éxito. Bueno, en el número de judicialización de carpetas, sí, Ni que siquiera... ese es parte del problema, ¿no? Que muchas veces me decían algunas autoridades que se han acercado anónimamente para no tener problemas, me decían es que muchos ministerios públicos solicitan al juez de control que judicialice, ¿no?, que la carpeta, y el juez de control también remite el reclusorio al acusado para que se defienda vía amparo con tal de no tener problemas con grupos feministas. Y entonces la estadística dice que sí se ha elevado el número de denuncias judicializadas, pero pues es un poco pues alejado de la justicia que se busca, ¿no? Sí. Ahí el tema es que para ellas es un logro la judicialización cuando en realidad no debería de ser así. La realidad que deberíamos de buscar y perseguir es que haya menos delitos. Entonces, si tú dices, a ver, mis indicadores de éxito son cantidad de judicializaciones, entonces, ¿qué termina pasando?
que el sistema va a incentivar la denuncia y la judicialización. Y entonces, en lugar de buscar menos delitos, pues lo que buscas es más gente en la cárcel. Y entonces el sistema se alimenta de meter gente a la cárcel de manera reiterada una y otra vez. Entonces ahí el tema que tenemos que ver es... incentivo perverso, ¿no? Justo cómo arman el sistema, qué incentivos ponen, qué metas se ponen, y a partir de ahí cómo lo están midiendo el éxito. Porque ahí es donde está toda la trampa del éxito del presupuesto. Yo siempre lo he dicho, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al presupuesto federal. Cualquier problema de género, el que me digan, es más, en comentarios, pongan cualquier problemática asociada con leyes de género y yo les voy a decir exactamente a dónde llevan el presupuesto federal. Para que todos ustedes sepan ¿a qué partida? Cómo todos los problemas terminan con temas de dinero. Todos. El que tú me digas termina en un tema de dinero. Porque en todos los problemas hay organizaciones feministas, partidas presupuestales, partidos políticos, políticas, que están bajando recursos y están bajando dinero y que se lo están gastando en idioteces. Un dato, hace como 6 meses gastamos dinero en un taller de dibujo translésbico de la Secretaría de Cultura. Nos gastamos como 1,5 millones de pesos en ese taller, que quién sabe quién fue. Los mexicanos. Quién sabe quién lo dio, quién sabe quién lo pagó, pero nos gastamos 1,5 millones de pesos. Bueno, nos estaban gastando ahorita en camionetas de lujo en la Suprema Corte, ¿no? Cuando la idea era la austeridad republicana, ¿no? Claro. Y ahí un poco el tema es que cuando se trata de igualdad de género, es el presupuesto que nadie toca. Porque en el momento en el que tú levantas la mano y dices, oye, como que está raro el presupuesto. Machista, la machósfera, exacto, la misoginia. Totalmente, ¿no? Entonces hay muchos diputados que les da miedo, obviamente, alzar la voz porque pues, no quieren la funa. Y hay otros, que también hay que decirlo, pues tienen cola que les pisen. Entonces entre los agachones y los que tienen cola que les pisen, pues no se hace uno. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan las leyes y pasan los presupuestos y pasan todo lo que quieren, porque no hay nadie con huevos que se levante y les diga, esto no está bien y no se los voy a aceptar. Una criminóloga, terapeuta, abogada que nos hizo favor de darnos una entrevista nos decía que muchas de estas disposiciones legales tienen un origen político electorero, ¿no? Es decir, la búsqueda del aplauso fácil del electorado, decir, mira qué feminista es este candidato o este partido. Lo que yo he descubierto, Alex, y me gustaría tu opinión para que quede aquí grabado a la posteridad y con todos ustedes, ¿coincides conmigo en que un gran porcentaje de mujeres está en contra de lo que está ocurriendo por el daño a sus hombres? Sí, la realidad es que hay más mujeres en contra del feminismo que mujeres a favor del feminismo. Esa es una realidad puntual, muy simple de verificar, y lo único que tenemos que hacer es analizar los índices de votación a partir del conocimiento de políticas públicas. Estas son encuestas que sacan regularmente los partidos y que sacan varias encuestadoras que no te preguntan, por ejemplo, ¿tú apruebas o desapruebas a Claudia Sheinbaum? Sino más bien les preguntan, ¿tú apruebas o desapruebas la ley tal o la reforma tal o lo que pasó en tal lugar? Y la gran mayoría de la gente, de las mujeres, está en contra de las iniciativas de género y de las iniciativas feministas, porque no las representan, porque afectan a un ser querido para ellas, o de manera última porque las afecta directamente a ellas también. Sí, además a la gente de la tercera edad, ¿no? Me decían en una entrevista hace poco lo mismo. Las grandes víctimas de estos temas de perspectiva de género son los menores de edad y gente de la tercera edad. Exacto. Involucradas en estos pleitos, sobre todo el derecho familiar, digamos, ¿no? Sí, pero no solamente eso. Hay mucha gente, y esto lo digo con total transparencia, que sí necesita programas sociales. Chingos de gente que sí los necesita. Sí, lamentablemente. Pero le estamos destinando tanto dinero a género que con tal de tener presupuesto para eso, no le estamos destinando lana a la gente que sí lo ocupa. Ahora, el tema es que hay más hombres votando por las políticas feministas que mujeres. Y eso está bien datado. En las cámaras. Y en general la población. Y uno diría, chinga, ¿cómo así? Yo lo investigué recientemente. Si yo te digo, vamos a sacar una beca para mujeres de arriba de 50 años, tú lo primero que vas a decir es, mi jefa, mi mamá la va a usar. Entonces hay muchos hombres que desde esa nobleza dicen, claro, yo voto por esto porque tengo una hija, porque tengo una mamá, porque tengo una sobrina que me gustaría proteger, ¿no? El problema es que existe algo que se llama brecha de empatía, que es no pasa lo mismo al revés. No hay tantas mujeres y no hay tantos hombres
que digan, pues es que tengo un tío, un sobrino, un papá. Y porque el sexo fuerte que se defienda solo, ¿no? Exacto, hasta que te pasa. Y ya cuando te pasa y te das cuenta de cómo está ensamblando todo el sistema, es como de, ay caray, pues sí estaba fuerte. Por ahí dice alguien comentaba en el live, los hombres nada más se juntan para el fútbol y la peda, ¿no? Pues sí, lamentablemente, ¿no? Somos muy competitivos los hombres, ¿no? Y por eso no hay una gran unidad gremial, ¿no? De género, ¿no? El tema ahí es cómo se plantean las problemáticas. Todas las revoluciones hechas en la historia de la humanidad las hicieron hombres. Todas. Las pelearon hombres, las lideraron hombres, las ideologizaron hombres. Todos estuvimos metidos hasta el queque. ¿Qué fue lo que pasó después? Que los hombres llegamos a cierto nivel de comodidad en el siglo pasado. Es decir, llegamos la evolución humana a tal punto de comodidad que dijimos, creo que ya me puedo calmar. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Pues los tiempos fáciles que hacen hombres débiles. Entonces estos nuevos hombres que van creciendo en esta comodidad que se generó a partir de siglos de lucha, empiezan a decir, güey, pues como que sí la estamos pasando muy chido, ¿no? Es como, no, güey, tú la estás pasando muy chido. O sea, tu abuelo tuvo que sacar pencas de maguey a la mano durante 18 horas al día para que tu papá pudiera ir a estudiar una carrera para que tú pudieras hacer tu posgrado en estudios de género, mi rey. Entonces, los hombres no nos la estamos pasando chido. Tú te la estás pasando chido. Pero entonces estos hombres que crecieron en esta burbuja de comodidad dicen, pues yo creo que todos los hombres son igual, ¿no? Y claro, desde esa perspectiva te hace total sentido decir, pues los hombres somos los privilegiados y pobres mujeres, que no sé qué. Pues claro, hijo, si todo lo que conoces de las mujeres es tu mamá que se para a las 7 de la mañana a hacerte tu sándwich para que te vayas a tu posgrado de estudios de género y sigues mantenido en tu casa, obviamente vas a creer que esa es la realidad de todo el mundo. Se te olvida de todos los hombres que hacen posible que tengas luz, todos los hombres que hacen posible que tengas agua en tu retrete, todos los hombres que hacen posible que tengas internet, que tengas comida en el súper. Ese es el verdadero trabajo invisible. Y como decía, alguien me decía el otro día también muy cierto, la igualdad de género no la quieren aplicar muchas feministas en ser albañil o en ir a las minas, ¿no? O trabajos pesados, ahí sí que el hombre se surta, se friegue, ¿no? Pero es esta parte de no querer ver que la realidad va más allá de tu realidad inmediata, ¿no? Lo que dices. Claro. O sea, y sobre todo ese tema de la igualdad, a ver, hombres y mujeres no somos iguales. Nunca lo hemos sido, nunca lo vamos a hacer, gracias a Dios, por una simple y sencilla razón central. Yo no puedo dar a luz, y ningún hombre puede dar a luz. Entonces, desde el momento en el que nuestras funciones reproductivas son distintas, nuestra manera de abordar la realidad desde ahí es abismalmente diferente. Las mujeres tienen una glándula que les permite percibir el peligro muchísimo más eficientemente que a los hombres. Donde el hombre ve oportunidad, la mujer ve riesgo. Así funciona. ¿Por qué? Porque evidentemente en el cuerpo de la mujer, donde va a haber un bebé en algún momento y donde va a haber más vulnerabilidad, claro. Es como, güey, yo no puedo entrar ahí. Y el hombre donde ve carencia porque dice, puta, es que yo le tengo que dar de comer y doble, porque viene mi descendencia, entonces pues ni pedo, tengo que escalar, tengo que meterme, tengo que picar, tengo que buscar. Entonces el hombre lo que hace es, se va hacia el riesgo y la mujer tiene aversión al riesgo. Así funciona. Oye, Alex, pero a ver, pregunta, haciéndole un poco de abogado del diablo, la perspectiva de género, yo un poco lo que he insistido es que sí se ha mal utilizado por autoridades y abogados corruptos y mujeres abusivas, pero tiene un origen lícito, tiene una causa válida, que es la reivindicación de la mujer, aunque hay quienes dicen que no debería de existir tal reivindicación, que es una exageración. ¿Tú qué opinas? La perspectiva de género viene mal de origen. O sea, y viene mal de origen porque parte de un relato de una historia que jamás pasó. Por poner un ejemplo. 100 años antes de la primera manifestación de las sufragistas en Nueva York, ya había mujeres siendo votadas en Estados Unidos. Ya había mujeres electas en Estados Unidos. Es más, antes de que existiera el sistema democrático en Estados Unidos, ya había mujeres dentro de las regiones de los nativos americanos que ya tenían representación política. No, el matriarcado tiene... Sí, claro. Sí. Y hay matriarcados a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y la realidad es que, ¿qué pasa? Que entonces llega Roma y dice, vamos a instaurar un modelo democrático basado en dos cosas.
La primera es en la propiedad y la segunda es en la defensa, en la guerra. Entonces, evidentemente, cuando tú vas a la polis griega y ves a puro cabrón, te preguntas por qué no hay mujeres aquí. Y la respuesta es muy sencilla. Porque estos güeyes están decidiendo si se van a ir a matar al día siguiente. Entonces, si los vamos a mandar a matarse al día siguiente, lo mínimo que podemos hacer es darles la chance de opinar. ¿No te vas a ir a matar? Entonces no opinas. Así está fundamentada la democracia griega, ¿no? Y romana. Entonces, y eso dejó fuera del voto a la mujer. Y eso dejó fuera de esas decisiones a la mujer. Que ese es el gran problema, confundir lo público, lo privado y la importancia que tienen ambas cosas. Que dicen, es que la mujer quedó relegada al ámbito privado. Y yo, a ver, no quedó relegada al ámbito privado. El ámbito privado es central en el desarrollo de la sociedad. Claro. Porque en la familia es la unidad de reproducción cultural por excelencia. Entonces, claro, la mujer está a cargo de la reproducción cultural. Ella es la que está a cargo de enseñar valores, de enseñar la socialización. Por eso dicen que el machismo proviene muchas veces de la madre, ¿no? De la familia, que es la que replica el modelo machista, ¿no? Sí, sobre eso puedo decir algo bien fundable. Lo que pasa es que hay muchas mamás solteras que en el momento en el que se encuentran con un hombre que no cumple ciertos estándares que ellas tienen en su mente de lo que tiene que ser un varón, o eligen mal, entonces deciden convertirse en el hombre que no pudieron elegir. Y entonces en la mente distorsionada de estas mujeres, al hombre que no pudieron elegir tiene características machistas y las reproducen dentro de sus hogares. Y entonces, el deber ser. Exacto. Imponen a sus hijos el deber ser que buscaban. Y que además está en muchas ocasiones distorsionado, porque no tienen una figura paterna de referencia que les indique cómo es un hombre. Ahora, el tema con la figura paterna, que es parte de justo lo que preguntabas de dónde estamos parados, hay una destrucción sistemática de la figura paterna. Lo que a nivel global. A nivel global, en Reino Unido ya legislaron para que la guardia y custodia no se otorgue 50 y 50 de manera inmediata después de un divorcio. Antes sí se daba. En varios estados de Estados Unidos, lo mismo. En México ya quieren hacer delito básicamente que un hombre tenga la guardia y custodia de su hijo. En España lo mismo, en Argentina lo mismo. Es decir, lo que quieren es que el hombre no forme parte de la toma de decisiones de la crianza de los niños. Simple y sencillamente por una razón. Porque si hay un hombre fuerte dentro de una familia, ese hombre va a proteger a su familia de cualquier injerencia externa. Y eso es lo que no quieren. Lo que quieren es reemplazar a los hombres por el Estado. Y entonces que el Estado, a través de ellas y de su ideología, reproduzca culturalmente lo que ellas quieren en los hijos de todos los demás. ¡Qué grave! Sí. O sea, es la agenda... Es parte de la Agenda 2030. O sea, el tema con la Agenda 2030, en este tema específico, se divide en dos partes. La primera es educación. Y hay una investigadora buenísima que les recomiendo que la vayan a ver si no la conocen, que es Mariana Benavides. Mariana lleva investigando el tema de educación desde hace mucho tiempo. Entonces ella tiene todo un recuento de cómo han estado ideologizando a los niños desde básicamente el inicio de la Secretaría de Educación Pública en ciertas áreas. Entonces tú ya tienes un mecanismo de adoctrinamiento que es la Secretaría de Educación Pública. Lo único que hiciste fue cambiar la configuración, ¿no? Ahora le pones el tema de ideología de género y dejas que fluya. ¿Por qué lo quieren así? Porque muchos de los ideólogos detrás de la ideología de género, y lo voy a decir tal cual, son PDFs. Muchos. Foucault, PDF. Beauvoir, PDF. Varios PDFs. Entonces, detrás de todos sus planteamientos, siempre está constantemente ese tema. Lo esconden, lo maquillan, te dicen, es que los niños tienen el impulso, bla, 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 desde que nacen. No es cierto. Y yo lo sostengo, eso es una mentira que está cimentada a través de violentar niños. Así tal cual. Y a los libros me remito porque ahí están los libros. Entonces, ¿qué es lo que quieren? O sea, no es una opinión tuya, es una síntesis de lo que has documentado. Ni siquiera es una síntesis, es una cita textual de un libro que se llama The Human Male de Alfred Kinsey. Entonces él lo que hizo literalmente fue entrevistar a PDFs y les preguntó cómo se veía un orgasmo de un niño. Y lo documentó. Y entonces, claro, le vamos a creer a los PDFs sobre ese asunto, ¿no?
Y entonces de ahí viene esa cita de que los niños nacen con esa predisposición, lo cual evidentemente es falso. Entonces, a partir de ahí empiezan a generar todas estas ideologías. Y obviamente hay movimientos pro familia, desde Estados Unidos y en muchas partes del mundo, que desde el primer momento la vieron y dijeron, oye, esto está mal, güey. Y entonces hay un libro que muy poca gente conoce, que es de un autor que se llama Ortega y Gasset, que se llama Estudios sobre la personalidad autoritaria. Ese libro se produce después de la Segunda Guerra Mundial. El hombre y su circunstancia, ¿no? Él es famoso por esa... acuñar el hombre y su circunstancia. Y entonces, José Ortega y Gasset. Sí. Y entonces justamente viene una pregunta que es, ¿cómo llegamos al fascismo y cómo evitamos que el fascismo vuelva a ocurrir? Y entonces ellos llegan a la conclusión errónea de que como Alemania tiene un modelo de familia tradicional muy fuerte, en donde el papá bajaba línea a la familia, el fascismo entró por el papá, y entonces dijeron, el problema son los papás. Y olvidaron incorporar al análisis todas las demás variables socioeconómicas que llevaron al auge del señor del bigotito en Alemania. Sí. Entonces, eso lo exportan, mucha gente se la compra, dice, el pedo es la familia tradicional, vamos a desintegrar la familia tradicional. Y entonces vienen todas estas políticas que lo que buscan es desintegrar el núcleo familiar, eliminar al padre de la ecuación, porque si no hay padre de la ecuación, entonces pues no hay quien baje ese tipo de ideologías, y queda un problema, que es entonces quién se hace cargo de los niños. Y entonces el Estado autoritario dice, vengan para acá. Yo aquí recuerdo una cita que he platicado en mis redes y que viene al caso, y que Plutarco Elías Calles, cuando terminó la Revolución Mexicana, y que decían la revolución se bajó del caballo, Plutarco Elías Calles dijo, la nueva etapa de la revolución se va a librar en la mente de los niños, que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Sí. En la mente de los niños es donde se iba a librar la siguiente etapa de la revolución, y es lo que estamos hoy hablando, que es lo que está en disputa hoy, ¿no? Los niños. Sí, o sea, y el tema ahí es el siguiente. Muchos nos hablan del peligroso auge de las familias tradicionales como si fuera algo malo, porque en las familias tradicionales no entran esas ideologías. La ideología de género es una ideología que está destinada a morir, porque los promoventes de esa ideología no se reproducen. Lo que tú tienes es mujeres que jamás en su vida han tenido una relación sana y que no tienen hijos, tratando de decirnos a todos los demás cómo tener relaciones sanas y cómo criar a nuestros hijos. Entonces, evidentemente eso no tiene sentido y los resultados se ven. No es sostenible. La generación alfa es la generación que se está volviendo más conservadora y la que sigue de ellos todavía más, porque ya vieron hacia dónde lleva el libertinaje de las generaciones anteriores y dijeron, güey, eso está mal. Fíjate, la generación alfa es de qué edad, ¿de qué año? Ya ahorita dan desde 15 años. Es un dato, digo, y agregando a lo que dices, muchos en Francia, por ejemplo, esta generación, o los chavos, los más chavos, ya no van a antros tampoco, se está muriendo la vida nocturna porque los modelos de consumo y de entretenimiento están cambiando radicalmente, ¿no? Claro. Incluyendo eso que dices, ¿no? Sí, o sea, y además no es de gratis. A ver, mi generación es la más alcohólica y la más drogadicta en muchísimo tiempo. ¿Quién sabe? Porque cada generación se ha mejorado, ¿no? Hasta esta que dices, la alfa. Es que justamente ese era el punto, ¿no? O sea, cada año como que iban subiendo las tasas de índices de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, uso de drogas recreativas. Ahorita están de moda los ansiolíticos y los antidepresivos. Entonces llegan como al pic en mi generación, que es millennial-Z. Y entonces de ahí empieza el declive. Tú dices, a ver, entonces, ¿qué fue lo que pasó en mi generación? Mi generación es la generación que creció con la ideología de género a full potencia. O sea, y entonces mi generación se compró la liberación sexual a full, y entonces tienes a gente que está viviendo en poliamor con 5 personas en un mismo departamento sí. Y que tienen los problemas de una relación multiplicados por 5, y que obviamente con ese problema te va a dar ansiedad, y que obviamente te vas a meter ansiolíticos, pero como también estás hasta la madre en tu casa, pues buscas el escape y te vas los fines de semana a poner hasta el queque, pero como tienes que regresar el lunes al trabajo, pues te tienes que meter cafeína o cocaína. Entonces es un círculo vicioso. Pues está muy cabrón. Y entonces lo que está pasando es que las mujeres de mi generación son las que ya destronaron a las de la generación anterior en consumo de antidepresivos. Entonces las mujeres de clase media de mi generación, entre 28 y 35 años, son el estrato sociodemográfico que más consume antidepresivos del mundo. Y los hombres de mi generación, entre 25 y 35,
tienen el suicidio está creo que en el primero o segundo lugar de causas de muerte. Yo agregaría esta cifra del horror, que después de la pandemia todas las demandas de servicio terapéutico se dispararon, se multiplicaron. La demanda de psicólogos, psiquiatras se disparó por este tipo, lo que estamos hablando, ¿no? La descomposición post-pandemia, ¿no? El tema con la pandemia es que vino a acelerar dos cosas que ya se vienen gestando. La primera de ellas es que la gente ya no sabe convivir. Ya no saben sostener una plática así como la estamos teniendo. Sí. Y además la generación Z es la generación de la ansiedad social. O sea, a mí me dan mucha risa porque quieren derrocar al mundo, pero no pueden pedir una pizza por teléfono. Entonces para ellos es más fácil pedir la NAP y yo les digo, güey, pues márcales. No, pero es que me da pena, es que no sé, es que... Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, eso va por un lado. Y luego está el otro tema que es la ideología de género, que te dice, el problema no eres tú. El problema está allá afuera. Todos los demás son el problema. Tú estás bien. Tú, hombre, estás bien sin hacer ejercicio, sin cultivarte, sin mejorar. Sin pensar, no pienses. No pienses, no tengas ambición, no seas competitivo, no seas protector, no seas proveedor, no seas nada. Tú estás bien. Todos los demás que te piden que seas algo están mal. Porque te quieren forzar un modelo de masculinidad, porque son machistas, porque son misóginos, tal. Y tu mujer, berrinchuda, incapaz de controlarte emocionalmente, con metas hasta el cielo que no puedes cumplir, buscando al hombre que no existe, también estás bien. Y todos los demás están mal si te dicen que bajes tus estándares. Y entonces, en ese sentido, lo que generaron fue que de mi generación en adelante se vivió la escisión de parejas más grande en la historia de la humanidad. Hoy en Estados Unidos el 51% de mujeres de más de 30 años no tienen un hijo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que eso pasa. El problema es que nuestros cuerpos no saben eso. Entonces, mientras las mujeres están aplazando la decisión de tener hijos después de los 30 y pico, pues sus cuerpos siguen teniendo su pico de fertilidad a los 28, 27. Y entonces empiezan a tener problemas al momento de embarazarse después de cierta edad, ¿no? Y eso es una realidad biológica con la cual no te puedes pelear y que a lo mejor dentro de 150 años de evolución selectiva de mujeres que se embarazaron a los 31 y entonces generaron nuevas generaciones de mujeres capaces de embarazarse a esa edad, lo vamos a recorrer y la medicina, lo que quieras, chido. Pero hoy por hoy no. Hoy no pasa. Y hoy la realidad es que la mayoría de los hombres que tienen la capacidad reproductiva y productiva para reproducirse están buscando mujeres de cierta edad para abajo. Simple. Pero a ver, regresando un poco a lo que te decía como abogado del diablo, la perspectiva de género, ¿qué tan válida la encuentras tú? Digo, reiterando que Alex pues lleva años peleándose con estos temas y que lo ha documentado en juzgados, reclusorios, ministerios públicos y en libros y entrevistas y tal. Es decir, en toda esta experiencia, a tu corta edad, bueno, no llega ni a los 30 aquí este muchacho, ¿qué opinas tú de la perspectiva de género? O sea, ¿es válida de alguna manera también? ¿Qué parte es rescatable de esto o no la ves? Yo creo que nada de la perspectiva de género es rescatable, porque tú no puedes partir de un relato fantasioso y ficticio de la historia de la humanidad y esperar que eso lleve a un buen puerto en algún momento. ¿Qué sí existe? Existe el sexismo. Y hablar de sexismo es muy distinto a hablar de perspectiva de género. Porque de entrada, desde que hablas de perspectiva de género, ya te estás metiendo en los temas sociales, de que si el género, el sexo, que si son cosas distintas, que si... Eso, ya. Entonces, cuando tú hablas de sexo y dices, pues hay un sexo biológico, ¿no? Y hay discriminación basada en ese sexo biológico, que eso es real. O sea, a los hombres los discriminan de ciertas maneras, a las mujeres las discriminan de otras maneras. Y la discriminación en ese sentido no necesariamente es mala, que eso también es algo con lo que me peleo mucho. ¿Por qué no? Porque la discriminación... Gracias por estar compartiendo live, por cierto. Sí. No dejen de compartirlo, por favor. Ahorita vamos a las preguntas. Y vayan dejando sus preguntas, ¿eh? Sí, y si no sí. les hacemos caso, vuélvenle a escribir, no pasa nada. Sí, sí. Porque discriminamos todo el tiempo. ¿Qué taza te gusta? ¿Azul o amarillo? Amarilla. Ya discriminaste a la taza azul, ¿no? Sí, ¿Qué playera te gusta? ¿Verde o rosa? Ya estás discriminando. Claro. Entonces, discriminar no necesariamente es malo, lo hacemos todo el tiempo. Ahora, cuando yo digo discriminación basada en el sexo no necesariamente es mala,
Pues claro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo busco ciertos modelos y ciertos valores ideales de feminidad de mi pareja, porque yo estoy buscando a la mamá de mis hijos. Y yo esperaría que mi pareja también estuviera buscando ciertos valores ideales para el padre de sus hijos. Es decir, estamos discriminando a todos los demás. Claro, claro. Desde el momento en el que te casas con una, ya discriminaste al otro 99.9%. Claro. Ahora, muy cierto, sí. Para tener esos ejes para discriminar a las personas de esa manera, pues necesitamos tener modelos ideales. ¿Qué es lo que se espera de un hombre en la familia y qué es lo que se espera de una mujer en la familia? Y eso es algo que resolvimos hace 1000 años, pero que ahora está en boga otra vez porque un montón de gente con un chingo de tiempo libre dijo, ay, pero pues a mí no me gusta ir al trabajo, ¿por qué no puede ser mi esposa la que se vaya a trabajar y yo me quedo aquí en la casa a barrer? Y entonces sobre eso hicieron teoría. Y hay también mujeres que hicieron lo mismo. Ah, chinga, yo no quiero hacer qué hacer, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser... Y es válido. El tema es que hay que elegir. ¿Quieres ser astronauta? Chido, pero eso requiere sacrificios. No lo puedes tener todo. El problema es que vivimos en una sociedad que lo quiere todo. Que lo quiere todo. Y que además les enseñaron a eso. Porque entonces tienes a mamá y a papá de la crianza positiva de, ay, es que el niño está llorando, dale la paleta. Es que el niño está llorando, dale la tablet, dale el videojuego, dale lo que quiera, que no esté llorando. Y entonces pues no los dejaron llorar de chiquitos y ahora quieren que el mundo les resuelva como si fuera su mamá y su papá y les dé todo. Y eso no se puede. Pues tanto conflicto social, ¿no? Pero entonces, yo he encontrado, Alex, en las redes, en estos temas que hemos manejado, mujeres que dicen, oye, pero sigue habiendo el famoso torteo en el transporte público, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo violencia vicaria, sigue habiendo este tema del patriarcado, ¿no? Que de alguna manera salpica de injusticia a la mujer. ¿Qué hacemos con esa parte, no? Porque como al inicio decías, me encantó esta parte, las dos realidades conviven. Para desmontar la misandria, también hay que atender la misoginia. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, entender de dónde vienen los problemas. O sea, si nosotros nos vamos a los datos, y eso es algo también que a la gente no le gusta que diga, la mayoría de los crímenes los cometen personas de baja escolaridad y bajo nivel socioeconómico. Ay, estás diciendo que los pobres... No, espérense. El tema es que evidentemente cuando tú a una persona le restringes oportunidades, le restringes sociabilización, le restringes educación, porque además a la escuela no solamente vamos a leer libros, vamos a convivir con otros niños, a socializar, a calibrarnos socialmente. Entonces, si tú tienes a un niño que dejó de ir a la primaria al cuarto año de primaria, y que lo pusiste a vender chicles a la calle, y que todo lo que conoce en su vida es hostilidad, ¿qué esperas que sea de ese niño cuando sea un hombre de 25 años? Claro. Si lo único que sabe de socializar con la gente es que le digan, ahorita no estés chingando, hazte para allá, que lo pateen, que lo empujen, que lo vean con desprecio por la condición socioeconómica en la que está. Pues es lo único que conoce, es la única forma en la que se va a comportar. Entonces, el tema con esto es que cuando nosotros vemos cuáles son los países con menores índices de violencia en general, nos damos cuenta que hay dos factores que influyen: altos niveles educativos y buen nivel socioeconómico medio de la población. Porque entonces sus niños crecen en ambientes sanos, donde aprenden a socializar, aprenden a calibrarse socialmente y aprenden a construir relaciones sociales basadas en el respeto mutuo. Y eso aplica tanto para hombres como para mujeres. Ahora, ¿cuál es el tema con México específicamente? El tema con México es que hay muchos incentivos para delinquir y pocos contras para delinquir. 95% de impunidad, ¿no? Una cosa así, más del 90% de impunidad en los delitos. Sí, ese dato también está raro, pero luego lo platicamos en otro live. La realidad es que sí hay muchos delitos que no se castigan en México. O sea, hay muchos crímenes que quedan impunes porque no tenemos la capacidad operativa para atenderlos. Hay gente a la que a veces se le olvida que México es más grande que la Ciudad de México. Y de pronto te das cuenta que México es un país con miles de millones de kilómetros. Y con Europa cabe en México. Europa cabe y nos sobra espacio. Occidentales, y nos sobra espacio. Y además somos 130 millones. ¿No? Tampoco es una cifra nada despreciable. Claro. Tenemos
de las peores cifras de policías por cada 100.000 habitantes de todos los países desarrollados. En cantidad y en calidad. Sí, porque además tampoco los profesionalizamos, porque preferimos gastar 2 millones de pesos en un curso de perspectiva de género para policías que en placas antibalas, claro, ¿no? O sea, y en segundo lugar también está el tema de los jueces, ¿no? Una cosa que decían con lo de la reforma es, bueno, está chido los jueces, no los jueces, la madre. Nos siguen faltando jueces. Tenemos que tener como 7 jueces más por cada 100.000 habitantes para entrar a la media. Me decían, por cierto, que un problema gravísimo de los hombres que están llegando a la cárcel es porque el amparo, es decir, para salir de la cárcel tardan meses un amparo. Y me decía un ministerio público que me platicó, me buscó para esto, me decía, es que no es posible reducir los tiempos de un amparo porque es un cuello de botella enorme, ¿no? Claro. Faltan miles de millones de presupuesto y cientos de nuevos abogados para desahogar toda la carga que hay de amparos acumulados, ¿no? Sí, y ese es el problema. O sea, hay gente que está en la cárcel 1 año, 2 años esperando audiencia. O sea, y entonces ahí... Y nos decían que mentíamos. No, y es la realidad. 4 de cada 10 personas en la cárcel hoy en México no tienen sentencia. O sea, y el tiempo promedio de personas en la cárcel sin sentencia es de 5 años. Entonces, el tema ahí que yo siempre discuto, que es, no, es que cuánta gente está sentenciada, y yo es que no necesitan la sentencia. Te denuncian, te meten en prisión preventiva y se olvidan de ti. No hay incentivos para sacarte tampoco. Y es un negociazo. Cuesta mucho sacarte de la cárcel. Ningún juez le va a aventar el tiro de decir, pues un posible, lo que tú quieras, lo voy a liberar. Y encima de todo, eres un negocio allá adentro, porque hay toda una economía que se mueve contigo ahí. Sí. Bueno, me daban una cifra de lo que se maneja en torno a estas corruptelas. No la quiero decir porque no me consta, pero es un super negocio, ¿no? A ver, si quieres vamos empezando aquí a desahogar. Alex, te pregunta tu tocayo Alex, tengo 70 años, mi esposa tiene 52 y ella me despojó de mi casa y me está quitando el 40% de mi sueldo. Ahí, que esto no es un consejo jurídico, les digo, lo que yo te recomendaría es analizar bajo qué preceptos lo está haciendo. O sea, si es una realidad, es cierto que hay un tema ahí de privilegio en el sentido de las pensiones compensatorias, pero si te acercas a un buen abogado y argumentas la situación de vulnerabilidad en la que te encuentras y demuestras con comprobantes la situación en la que te encuentras, pueden reducir el tema de las pensiones. Hay muchos papás que no lo saben, que ellos pueden solicitar reducción de pensión alimenticia cuando pierden su trabajo, cuando les va mal en la chamba, cuando tienen ingresos variables, entonces lo tienen que solicitar, ¿no? Y tienen que demostrar frente a autoridad que has disminuido tu capacidad productiva y tu poder adquisitivo. Con eso se puede disminuir, ¿no? Y hay varias cosas que también se pueden hacer en ese sentido. Dice Lili, lo que está relegado son los derechos de los varones, ahora la mujer abusa de su condición. Por cierto, hay forma de defenderse, habrá muchos hombres que están hoy aquí acompañándonos en búsqueda de esta respuesta, pues no mágica, pero sencilla. ¿Hay forma de poderse defender ante esta dinámica que se está dando hoy de abuso en la interpretación de las disposiciones por mujer? Vuélvete mujer. Pero tú en una entrevista que tenías con este amigo de Durango, leí tu entrevista y al final decía él que no buscó incluso cambiarse de género por lo mismo, ¿no? Ahí el tema es el siguiente. ¿O entendí mal? El tema es, ser mujer no te da impunidad ante la ley. Lo que te da es piso parejo. Y eso hoy en día es algo que está muy en falta. Entonces, cuando tú te conviertes jurídicamente en mujer, de pronto muchas leyes que estaban bloqueadas para ti como hombre se desactivan, o sea, se desbloquean, ¿no? Y entonces tú ya puedes empezar a solicitar cosas que anteriormente no podías solicitar. Yo conozco casos de varones que han solicitado medidas de protección de la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia después de que se convirtieron en mujeres y se las otorgaron. Y tú puedes decir, ¿qué diferencia hay entre esas medidas y las otras medidas? De entrada, el estándar mínimo probatorio. Es decir, por el solo hecho de ser mujer, ya de pronto con tu dicho tienes más poder que siendo hombre con todas las pruebas del mundo. Como la ley Alina. Como el tema de ley Alina. Por favor, coméntales rápido qué es la ley Alina, que hablabas de ella en tus... Claro, la ley Alina es una iniciativa de reforma que ahorita está congelada, gracias a Dios. En Tijuana surgió, ¿no? Sí, en Baja California creo.
Y entonces lo que buscan es cambiar la legítima defensa para que las mujeres puedan desvivir a una persona en total impunidad, básicamente. Alex, es que eso no funciona así, la legítima defensa no opera de esa manera. Yo, a ver, para empezar, dos cosas, señor abogado, no estamos hablando de legítima defensa, estamos hablando de defensa legítima. Ya cambió. La reforma implica el cambio del concepto. Y hay algo bien valioso en México que se llama el principio de taxatividad ante la ley, que es todas las conductas tienen que estar bien definidas y conceptualizadas. Entonces, todo lo que tú sabes de legítima defensa no aplica para la defensa legítima, porque es un concepto distinto. Es que así no aplica, Alex, que no sé qué. Yo, bueno, no me creas, dentro de 5 años que tengas un caso, me hablas, ¿no? Pero la realidad es que, entre que son peras y son manzanas, lo que estamos viviendo es una presión mediática de los jueces. Hoy en día los jueces están más vulnerables a la presión mediática y social que nunca. Entonces, si tú juntas un sistema jurídico que está mal diseñado, como la ley Alinea, más presión mediática, más grupos feministas coordinados que se dedican por sueldo a hacer presión mediática, lo que tienes es un caldo de cultivo para asesinas impunes. Así de simple y así de sencillo. Yo fácil ya he documentado 3 casos de mujeres que han salido bajo ley Alinea y todavía no está a nivel federal. Entonces, si ya hay 3 que ya salieron después de quitarle la vida a sus parejas, entonces ¿qué nos espera? Y 2 de esos casos... ¿Genera jurisprudencia ya? No. No, hasta los 5. No. Pero 2 de esos casos son casos de denuncias falsas en contra del hombre. Es decir, le quitaron la vida y todavía encima lo denunciaron falsamente después de muerto para poder aplicar por ley Alinea. O sea, la ley Alinea básicamente implica que se presume la legítima defensa de la mujer por violencia previa, ¿no? Esa es la mitad. La otra mitad es que no las castigan por exceso de legítima defensa. O sea, la defensa legítima tiene un tope, que es decir... Sí, ¿cómo se llama? La proporcionalidad de la reacción. Exacto. O sea, si alguien te da un empujón y le das un cañonazo, hay un exceso. Exacto. Y te castigan. Menos de como te hubieran castigado, pero te castigan. La ley Alinea dice... Fíjense nomás lo grave. A ver, pregunta. Aquí dice Jesús, a mi hijo le crearon una carpeta por intento de feminicidio, una sexoservidora. Pues no es pregunta, es más bien un planteamiento de su... Allí, yo siempre digo, a ver, en términos de abogado, la trifecta es tiempo, modo, lugar, ¿no? O sea, eso es lo que todos los abogados tienen que constatar en cualquier carpeta de investigación, ¿no? Y el Ministerio Público tiene que cuadrar tiempo, modo, lugar. Si tú demuestras que una de estas 3 no se cumple, puedes librarla. Pero para eso necesitas acercarte con un buen abogado y presentar las pruebas de la manera debida. Hay mucha gente que tiene las pruebas, pero sus abogados no saben meterlas. Yo siempre les digo, revisen que los abogados sepan meter pruebas supervivientes. No, además, algo importante, me decían en el live de hace 8 días, que luego buscas a tu primo, que es abogado mercantil, para un tema penal, y entonces en la improvisada te perjudica más que ayudarte, ¿no? Siempre pasa. Lili dice, no permiten que los menores convivan con la figura paterna. Es cierto. De hecho, en México ni siquiera hay un delito para eso. O sea, en mi investigación de la tesis de maestría, que por cierto ya casi soy maestro en estudios políticos y sociales, versa sobre violencia familiar hacia hombres. El descubrimiento más grande de la tesis es que los hombres no figuran en las cifras de denuncias de violencia familiar porque no existe el delito que más se da contra los hombres, que es la obstrucción parental. La obstrucción parental se clasifica como un incumplimiento de convenio de convivencias y eso es ámbito civil. ¿Y es menor? Es una demanda. Entonces los hombres no denuncian porque no hay delito que denunciar y entonces tienen que demandar. Si queremos ver las verdaderas cifras de violencia familiar hacia los hombres, tenemos que voltear a ver los índices de incumplimiento de convivencias, porque no les están dejando ver a sus hijos y eso es un acto de violencia familiar brutal que no existe tipificado en México a nivel general. Hay uno que otro estado que tiene por ahí legislación, pero es muy complicado. Qué bárbaro. En fin, dice Jenny, ¿dónde están los derechos de los niños cuando la ley sigue apoyando a las madres que ejercen violencia? Y a los padres, ¿no? Yo también era que decirlo. Pero bueno, decía una
entrevistada que justamente la perspectiva de género está dejando fuera el derecho prioritario de los menores de edad. ¿Coincides? De hecho, la Suprema Corte ya dijo que así es. O sea, la Suprema Corte, no recuerdo hace cuánto, ya dijo que en los casos en donde se contrapone la perspectiva de género y el interés superior del menor, del niño, prima la perspectiva de género, porque se presupone que lo que es mejor para la mamá es mejor para el niño. Entonces, si tú tienes una mamá violenta, pues ya valiste, en esencia ya valiste, porque está encima su derecho a no ser discriminada que tu derecho a estar seguro como niño. Híjoles, que estos temas, ¿verdad? Dice Gerardo, la mamá de mi hija me levantó una denuncia falsa de violencia familiar sin pruebas, solo palabra. Así son muchas de las denuncias que se dan. Mira, ese dato que tú decías de lo del índice de impunidad, justo es sobre ese punto que dice Gerardo. ¿Qué pasa? Supongamos que a mí me roban mi coche y yo llego con el Ministerio Público y le digo, oye, me robaron. ¿Qué te robaron? No sé. ¿Cuándo te robaron? No sé. ¿Dónde te robaron? No sé. Oye, entonces, ¿cómo quieres que investigue? Archivado, vámonos. Llegan muchas a decir cuánta tontería se les imagina en una denuncia, no tienen los elementos mínimos para inaugurar una carpeta de investigación, se van al archivo. Entonces, ese índice de impunidad responde precisamente como se calcula, que es cantidad de denuncias que se presentan contra cantidad de denuncias que terminan en una sentencia. Okay. Y en el ínter entre que se presenta una denuncia y termina en una sentencia, años. De gato años, hay un proceso que te puede decir, oiga señora, su carpeta no tiene nada, va para atrás. El problema es que las feministas presuponen que cada denuncia tiene que equivaler a una sentencia, y eso no necesariamente es así. Porque muy cierto. Si de por sí tenemos problemas con la cantidad de jueces, ahora imagínate si todas las carpetas se judicializan. ¿Cómo puedo reclamar mi paternidad? Mi pareja se fue y siempre me ocultó la existencia. Sí hay un proceso, sí hay un proceso de reconocimiento de paternidad. Lo que puedes hacer es solicitar la prueba de ADN. Solicitas la prueba de ADN, solicitas el reconocimiento de paternidad y con eso se te puede reconocer la paternidad de tu hijo. Oye Alex, bueno, y digamos un poco retomando el concepto, la parte teórica, quedó un poco inconclusa la pregunta. ¿Tú cómo ves que el hombre hoy se pueda defender? ¿Estamos muy vulnerados? Sí, la realidad es que sí es complicado defenderte siendo hombre. Y la mayoría de los abogados concuerdan que es muchísimo más fácil defender a una víctima mujer que a un hombre inocente. El tema con el cambio de género es que, en primer lugar, sí te abre la puerta a mecanismos que antes no tenías acceso. Pero sobre todo te abre la puerta a servicios a los que antes no tenías acceso. ¿Si cambias de género? Si cambias de género. En la Ciudad de México, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género pueden solicitar acompañamiento psicológico, pueden solicitar asistencia jurídica, acompañamiento médico. Eso los hombres no lo tienen, en su gran mayoría. Entonces, si te cambias de género, de pronto ya tienes acceso a sus servicios. Y no sabes la ayuda que te da un psicólogo cuando estás en un proceso de estos. Claro, sí. O sea, y hay muchos hombres que no lo pueden pagar. Pero a ver, entonces nada más aclárame, porque me decían colegas tuyos, el que tú te cambies de género para evitar, por ejemplo, la presión alimenticia o para evitar una denuncia de acoso, o sea, no necesariamente te exime de enfrentar la ley por ahora ya no me llamo Juan, ahora me llamo Lupita, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué de cierto hay en eso? Sí, no te exime de cumplir con la ley, pero te da mecanismos que no tenías para defenderte. Por ejemplo, en el tema de las pensiones. Los cálculos de pensión generalmente son menores para las mujeres que para los hombres. Generalmente. ¿Por qué? Porque se atiende la condición de vulnerabilidad de la mujer y etc. Si tú como hombre te cambias el género a mujer y solicitas tu incidente de reducción de pensión porque de manera efectiva tienes ese problema de que me quedé sin chamba. Me tocó un caso apenas de un hombre que desafortunadamente tuvo un accidente y ya no puede trabajar. Y tiene una pensión mínima. Raquítica. Y entonces le quitan el 40% de la pensión raquítica que tiene, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, puedes solicitar tu cambio, pero la realidad es que si Jesús siguiera vivo, le estarían cobrando pensión por todos nosotros, porque en México nadie se libra de la pensión, seas hombre o seas mujer. En el momento en el que a ti te ponen como deudor alimentario, que esa es una pelea que yo tengo y que la voy a ganar algún día, que es cambiar la terminología.
O sea, yo no quiero que se siga usando el concepto de deudor alimentario, porque está deudor alimentario y deudor alimentario moroso para los que no pagan. Pero desde el momento en el que te dicen deudor alimentario, ya debes, ¿no? Y es como, güey, o sea, eso ya es negativo. Ya sería solidario, ¿no? Claro, sí. Otro nombre, ¿sabes? Claro. Pero la realidad es que desde el momento en el que ya te llaman así es porque traes años detrás del concepto. Oye, a mí me encanta mucho, Alex, lo que tú haces en tus redes, te felicito, te digo que estoy ahora metido en esto y te felicito mucho. Eres muy práctico en lo que denuncias y visibilizas. Me gustaría, aprovechando los minutos que nos faltan, que pudieras aventarle al público que nos honra con su presencia una batería de sugerencias o tips, de decir, haz esto, no hagas esto, como hombres, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes evitarte problemas o reducir el umbral de riesgo? Usar lentes, como yo ya tengo con cámaras, ¿no? Para que cualquier denuncia digas, no, aquí está la nueva prueba de que no. Esta idea de que haya un espacio solo para hombres en el transporte público, por ejemplo, no sé, es tu micrófono, adelante. Claro. Digo, antes que nada, creo que veo atorados los likes, entonces sigan con los likes, gente, para que... Miren, si llegamos a 10,000 likes, yo creo que ahorita rápido llegamos a 10,000 si les dan tap a la pantalla. Entonces, en lo que yo voy a estar haciendo esto, ustedes le dan tap. Punto número 1, interacciones sociales. Tú como hombre necesitas calibrarte socialmente. ¿Esto qué significa? Que hay muchas conductas que antes estaban normalizadas en nuestra sociedad que ahora ya no puedes hacer. ¿Qué es algo que ya no puedes hacer? Ya no puedes ir a abordar a una mujer en la calle, ya no puedes escribir sobre un visto, ya no le puedes rogar a tu ex, no le puedes marcar borracho a las 3 de la mañana, no la puedes ir a buscar a su casa si no te llama. Es decir, hay muchas cosas que son de caballeros que ya no puedes hacer porque estás a nada de una denuncia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender a hacer? Tienes que aprender a dejar ir esas ideas y dejarle a la mujer el espacio para que ella también se aproxime. Y sobre todo, y más importante, tienes que aprender a jugar el juego de la obviedad. Por muy obvia que pueda parecer una cosa, la tienes que hacer súper obvia. No, Alex, es que yo sí le gusto porque aceptó que la llevara a su casa. ¿Ya te dijo que le gustas? No, pero es que es obvio. No, no es obvio, que te lo diga. Hasta que no te diga las cosas, hasta que no te diga sí quiero tener una relación contigo, sí me gustas, sí vámonos a mi casa, sí va a pasar esto, sí quiero el otro, solo sí es sí. Y eso es algo que tenemos que aprender ya de facto. No sé es no, para cuando quieras es no, vamos viendo es no, ahí te aviso es no, todo lo que no es sí directamente es no y tiene efectos legales. Entonces no es una cuestión de insistir, no es una cuestión de ser caballeros, es una cuestión de tu salvaguarda. Tercer punto, lo de grabar. Yo sí les recomiendo tengan cámaras en su casa de seguridad, o sea, tiras dos pájaros de un tiro. El primero es te proteges a ti y luego también proteges a la casa. Entonces, la realidad es que ustedes no saben la cantidad de casos que se resuelven porque hubo una cámara colocada en el lugar correcto. Bueno, pues ahí está, digamos, esta mujer que se le fue encima a un ciego diciéndole que le estaba haciendo y la ley de Uber. La ley de Uber. Se salvó hoy estaría en la cárcel el chofer si no hubiera habido ese video, ¿no? Si no existiera el video, claro. O sea, la ley de Uber, la del ciego. O sea, cada 3 días hay una nueva persona que está tratando de denunciar falsamente a alguien y que gracias a Dios, gracias a que están grabando, es que se pueden proteger. Entonces, sí tengan cámaras en su casa. Hace poco me llegó un papá que salió en libertad porque recuperaron los videos de la cámara de seguridad de su sala. La mujer dijo, el señor me agredió. En la cámara se veía que ella lo estaba agrediendo a él. Pregúntame si ella está en la cárcel. Claro que no, pero al menos él tampoco. Entonces, ahí el tema es que la videograbación ahorita es una prueba fundamental. ¿Qué otra cosa es una prueba fundamental? El tema de las periciales. Mucha gente cree que las periciales son de piedra y que porque lo dice una pericial ya es cierto, no necesariamente. O sea, una entrevista psicológica, ¿no? ¿Es a lo que te refieres? No solamente psicológica, o sea, hay periciales en psicología, hay peritajes médicos, hay peritajes cibernéticos, es decir, las periciales en general. Ustedes pueden solicitar un metapericial o pueden solicitar una entrevista contrapericial, es decir, pueden llamar al perito, preguntarle sobre su peritaje y desmontar metodológicamente el peritaje que hicieron. Entonces contratan a otro perito, le dicen, oye, vamos a desarmar esto porque está mal hecho, y entonces él lo desarma y su trabajo es entrevistar al perito que hizo el peritaje original y entonces emitir un nuevo dictamen sobre eso, ¿no? Y eso también ayuda mucho.
sobre todo porque ahorita lo esencial es denuncia por violencia psicológica, pericial en materia de psicología que acredita daños, tú te vas a prisión preventiva justificada y entonces pues ahí ya te quedas, ¿no? Sin saber que tú puedes solicitar un metapericial para que analice ese primer pericial y diga, oye, esto está mal porque no se hizo esto, porque falta la grabación, porque las preguntas están mal hechas, están dirigidas, el testigo tiene contradicciones, bla, 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 bla. Y entonces se declara nulo ese pericial y entonces tú puedes salir a libertad porque ya no hay una prueba que sostenga el dicho que te están acusando. ¿Qué pasa cuando ya está la gente? Digo, a mí me han escrito hombres desde recursorios diciendo, yo estoy preso, estoy esperando mi amparo. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Cuando están en espera de un amparo. Pues la realidad es que cuando ya estás esperando un amparo, solamente te queda hacer eso, esperar, ¿no? Está feo, pero es lo único que puedes hacer. Aquí va el tema. Los procesos jurídicos en México, el más corto dura 3 años. Tiempo normal. ¿En qué consiste un proceso jurídico en temas penales precisamente? Primero se levanta la denuncia, luego se decide si se judicializa la carpeta, si se judicializa se abre a proceso y entonces te vinculan a proceso. Mucha gente dice, es que ya lo vincularon, apenas está iniciando señora, pues ni siquiera saben, pero es porque hay elementos suficientes para decir voy a investigar. Después de la vinculación a proceso hay una etapa intermedia, que es en donde se hacen desahogo de pruebas, las primeras pruebas, por así decirlo, y en la etapa intermedia tú puedes decir, güey, pues no hay pruebas, ¿no? O sea, regresamos al ejemplo del coche, denuncié que me robaron mi coche, pero pues ni siquiera tengo una factura que acredite que existe el coche o que está a mi nombre o que era mío, entonces pues no hay pruebas, en intermedia se barre y nos fuimos. Y después está ya la tercera audiencia, que ya es para sentenciarte, ¿no? Es decir, te pueden declarar en ejercicio de la acción penal o en su defecto pues ya te puedes ir o en su defecto te sentencian. Ya después de que terminas esa parte existe la apelación. Entonces, te vas a apelación, si ganas la apelación entonces te retiran la sentencia, si pierdes la apelación entonces ya te tienes que ir a amparo y entonces si pierdes el amparo te tienes que ir a revisión de amparo. Y si pierdes la revisión de amparo, todavía te puedes colgar hasta Suprema Corte. Y si pierdes de ahí, todavía te puedes colgar hasta la Corte Interamericana. Pero de ahí ya estamos hablando 15 años de tu vida, 20. O sea, Israel Vallarta llegó creo que 30 y cacho, no sé, no me acuerdo cuántos años estuvo en la cárcel, hasta apenas que salió. 20 y pico. Y su proceso todavía no acaba. O sea, imagínense, su proceso todavía no acaba. Y ya estuvo 20 y pico años en la cárcel. Oye, pero bueno, creo que medio te interrumpí lo que estabas sugiriendo, pero el tema de encontrar en el amparo, pues ya es esperar, dices. Entonces, sí. Antes de llegar a eso es defenderse, digamos, una defensa eficaz, ¿no? El tema ahí sería en la intermedia. Generalmente la intermedia es lo que se busca. Alguien nos preguntó, oye, ¿qué capacidad de convocatoria tienes? Mira, ya empezaron a darle like. Tiene Alex que pedirles like para que lo den, qué gachos. Oye, no, ahí vamos, ¿no? Casi 10,000. O sea, nos faltan 1,000. Si llegamos a 10,000 ahorita, rápido. 939. Oye, ¿qué más podrías ver? Alguien comentaba por ahí, preguntaba, ¿cómo puedo yo educar a mis hijos? Muchas mujeres tienen la preocupación y dicen, oye, es que tengo hijos varones y me aterra que vayan a un antro o en el transporte público o en la escuela. Yo sé de varios casos de muchachos que les han torcido la vida por una denuncia falsa de acoso en la escuela. Sí, ¿Qué puedes sugerirle a los padres de familia para que ayuden a sus hijos a evitarse estos problemas? Regresamos al solo sí es sí. O sea, tú como mamá, tú como papá, le tienes que enseñar a tu hijo que solamente sí es sí. O sea, yo sé que hay muchos papás... Perdón, Neto, ¿podrías, porfa, apagar tu micrófono? Sí. Neto. Es el municipio de Puente Altito. Ahí está. Ya, perdón. Ahorita te damos la palabra a Neto. Sí, sí, o sea, ese tema del solo sí es sí, la verdad es que ya no es opcional. O sea, tú como papá, tú como mamá le tienes que enseñar a tus hijos que solo sí es sí, ¿no? Yo sé que hay muchos papás que a lo mejor crecieron en otra época que dicen, no, pues es que hijo, esto y el otro. No. Ahora, yo tengo una aproximación muy particular al tema de las relaciones interpersonales. Yo creo que tener una vida sexoafectiva activa es una responsabilidad, no es un derecho. Y eso lo aprendí a punta de madrazos. Entonces, la realidad es que a los niños se les está enseñando ahora que
la vida sexual es un derecho. Y entonces llegan a los 14 años de, pues es que es mi derecho y yo puedo hacer y experimentar y conocer y... No tienes la capacidad afectiva para llevar una relación de ese nivel. No tienes la capacidad económica para hacerte responsable de lo que pueda pasar en una relación de ese estilo. Y evidentemente tampoco tienes los conocimientos psicoemocionales para hacerte responsable emocionalmente de lo que está pasando ahí. Yo conozco casos, tristes casos, chavitos de 14, 15 años que están enfrentando denuncias por violencia psicológica porque la chavita dice, pues es que no me contestaba el teléfono y a mí eso me genera mucho estrés porque yo tengo un apego ansioso y él lo sabe, entonces pues lo hace a propósito para lastimarme, ¿no? Y ahí están los procesos. Entonces la realidad es que yo sí les diría a los papás que sean muy enfáticos en enseñarles a sus hijos que hay etapas en la vida, que el tener una relación sexoafectiva no te hace más hombre, que eso es un gran problema que hemos cargado dentro de las discriminaciones que hablábamos hace rato de lo que nos afecta a los hombres, que nos digan, es que entre más mujeres te has tenido, o que bla bla es más chingón, más hombre. No, papá, la verdad es que ese mundo no existe ya. O sea, eso a lo mejor era válido en las cavernas, cuando teníamos que poblar el mundo. Ahorita la realidad es que necesitas aprender a valorarte. O sea, hay cosas que, por ejemplo, ahorita está diciendo mi compa, el Temach, que dice, yo le enseño a los hombres a valorarse y a no regalarse. Y yo les diría, mamá, papá, enséñale a tu hijo eso. A tu hijo varón enséñale a no regalarse, a que se reconozca valioso, a que él también vea su sexualidad como algo que se tiene que preservar, algo que tiene que esperar, a que llegue una persona adecuada, que haga los análisis adecuados, que tenga la madurez para entender quién sí, quién no, bajo qué circunstancias. Luego yo platico con papás que se juntan a los 35 años y la que los denuncia es la segunda esposa, ¿no? Y tú dices, güey, pero ya pasaste por una, o sea, ¿qué pasó, no? Se supone que no ya sabes, no aprendiste, y ya tienen 35, 40 años, ¿no? Es como dice el dicho, ¿no? A veces andas tú con la persona con la que te alcanza por tu ignorancia, tu pobreza emocional, ¿no? También es un tema bueno, un poco lo que dices, ¿no? De voltearse a ver uno mismo antes de relacionarse, ¿no? Aprender a saber quién eres, a valorarte, ¿no? Implica mucho lo que dices de procesos psicológicos, terapéuticos también, ¿no? Claro, no, y sobre todo ahí el tema que tienen que voltear a ver muchos hombres, es que el cuestionar estas cosas, el cuestionar estos mandatos, ¿no? Sobre nosotros y sobre lo que hacemos, también implica un proceso muy complicado que muy pocos quieren hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil caer en ciertas conductas, es fácil caer en ciertos lugares comunes, ¿no? Es muy fácil hacer lo que todos hacen, es muy difícil ser diferente, y ser diferente para mejor, ¿no? En ese sentido yo sí creo que los papás, las mamás, tienen una responsabilidad de ser el sostén de esos adolescentes que hoy en día están perdidos. Porque por un lado la maquinaria institucional y propagandística les está diciendo que son la peor basura que pisó la tierra solo porque nacieron hombres, y por el otro lado tienes que no les dan una alternativa, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es la alternativa? Las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué son las nuevas masculinidades? En términos generales, sé lo que quiero hacer, como Barbie. Oye, güey, pero tengo 14 años, cabrón, ¿cómo esperas que yo sepa lo que quiero ser? Necesito una guía, necesito un modelo. No, es que si yo te doy un modelo, entonces ya caemos otra vez en estereotiparte y volverte otra vez a que en la machosfera. A violentarte. ¿Tú sabes qué es la machosfera? Sí. ¿Qué es? Es que un día hace poco, debo confesar, una amiga feminista quería debatir conmigo y me decía, quiero denunciar y visibilizar la machosfera. Y digo, híjole, ya empezamos mal, ¿no? Cuando ya estás planteando un tema tan violento, ¿no? Es decir, una perspectiva tan agresiva, ¿no? Sí, la machosfera es el chivo expiatorio del 2026, ¿no? O sea, la verdad es que yo siempre les digo, a ver, tampoco hay que pensarle tanto. A final de año cada vez nos anuncian las tendencias y modas del año siguiente. Así como Pantone saca el color del año, pues la ONU y ONU Mujeres sacan la violencia del año, ¿no? Y este año es violencia digital, ¿no? Es la moda 2026, ¿no? Tendencias 2026. Y la machosfera es el chivo expiatorio porque dicen, a ver, nosotras estamos bien, lo que platicábamos hace rato. Todos los demás están mal, pero nosotras estamos bien.
Y si a las mujeres ya no les convence el feminismo y los hombres critican el feminismo, no es porque nosotras nos hayamos pasado de lonche con esos güeyes. No es porque los tratemos con menos dignidad humana que a un perro. Es porque ellos son misóginos y se organizan en internet en nuestra contra. Entonces denominaron machósfera a todo lo que las critica, las cuestiona o emite un ejercicio crítico de su opinión sobre el feminismo. La realidad es que sí existe algo que se llama la manósfera. Y yo tengo el honor de conocer a una de las fundadoras de la manósfera en habla hispana, que es Valentina Ortiz de Retes, de Argentina. De las personas más brillantes y educadas que he conocido en estos temas, si no es que la más. Entonces, la manósfera justamente versa sobre todos los foros de discusión que hay en internet que enfocan temas masculinos. Y entonces la manósfera involucra temas de paternidad, involucra temas de denuncias falsas, involucra temas jurídicos, involucra muchos aspectos, porque cualquier persona que levante la mano y diga los hombres tenemos un problema ya forma parte de la manósfera. Y entonces eso ha generado una serie de comunidades en todo el mundo que afortunadamente están creciendo en muchos aspectos, algunos muy sanos, otros también hay que decirlo y reconocerlo, no tantos, y otros tóxicos. O sea, tú y yo formamos parte de la manósfera. Sí, totalmente. Y yo creo que nuestra responsabilidad es hacer lo que el feminismo no hizo, que es lo que yo trato de hacer muchas veces, que es decir, esos güeyes locos que están ahí, esos güeyes no jalan acá. O sea, esos güeyes no representan estos valores, esos güeyes no forman parte de lo que estamos construyendo, esos güeyes son una bola de desadaptados que necesitan atención psiquiátrica urgente y que necesitan atenderse. Y que no generalicen que todos los hombres son así. Exacto. No. El problema es que en el feminismo no tienen esa capacidad. Y no la tienen por una cosa muy simple, que es a nadie le gusta hacerse responsable de ese lado de la conversación. Y entonces sale una cosa que se llama feminismo SCOM. ¿Feminismo? SCOM, S-C-U-M. SCOM. Googlealo, te vas a dar un ataque cardíaco. El feminismo SCOM dice, los hombres son un defecto genético, son una mujer no acabada porque el XY es un defecto genético del XX. Y como defecto genético, a lo mero alemán de 1945, lo tenemos que erradicar. Así. Esas son palabras textuales, Valery Solanas, lo pueden buscar. Y yo les digo a las feministas, ¿eso es feminismo? La respuesta fácil es no. Pero nunca me han dicho que no. Me dicen, bueno, es que... Hay opiniones, hay libertad de opinión. Son ramas del feminismo que algunas quieren mujerismo, y hay cosas ahí que... Entonces, en esas ganas de que nadie quiera hacerse responsable de lo que es o no es el feminismo, dejan pasar estos excesos, ¿no? Antes de que pase más tiempo, te están preguntando por tu libro. Yo le pregunté porque yo quería regalar aquí, pero me quedó mal mi Alex. ¿Por qué? Diles por qué no podemos regalar libros tuyos hoy. Porque no hay. Es decir, se agotaron. El libro, para que ustedes lo encuentren, está en Amazon. Es el libro del método Atenea. Que por cierto, aquí está nuestra querida Riot, que me hizo el favor de hacer el audiolibro. Entonces, bueno, hace el audiolibro de vez en cuando, porque se voy a hacer lives a leerlo. Si alguna vez la cachan en live leyendo el libro, por favor escúchenlo. Los hace gratis, además no cobra por la chamba, entonces bastante positivo eso, ¿no? Riot es feminista antipatriarcal, creo. Entonces detestó el libro y le hizo una promoción como de 20 videos en TikTok. Yo honestamente no habría podido pagar eso, entonces pues ella decidió hacerlo gratis. Y gracias a eso el libro se convirtió top ventas en sociales, en jurídico y no me acuerdo en cuál otro tema. Dice que o sea, le dice a alguien que no has entendido que el Alejandro no tiene ni idea. No tiene ni idea. Sí, entonces, Riot se aventó el audiolibro y se lo agradezco mucho y le agradezco toda la promoción. Y lo pueden encontrar en Amazon como método Atenea, lo pueden buscar en digital y también lo pueden buscar en formato físico. El formato físico va a tardar un poquito en llegar porque es impresión a demanda, es decir, cada vez que piden un libro físico se imprime de cero, no existe stock del libro como tal, se tienen que mandar a hacer. Bajo pedido. Sí. Y les traigo la primicia que ya estoy trabajando en la reedición del libro. Una de las grandes áreas de oportunidad del primer libro, que me lo hicieron saber muchas veces, es que el libro no tocaba per se tanto temas jurídicos, ¿no?
se enfocaba más al ámbito de las funas mediáticas. Es decir, yo como especialista en comunicación me enfoqué en el tema mediático, sobre todo porque entendí que en algo que se llama justicia mediática se abre un halo de impunidad cuando un proceso jurídico pasa al mundo mediático. Es decir, tú puedes llevar tu proceso con tus pruebas y todo va avanzando y de pronto terminas en un video viral. Entonces todo lo que tenías avanzado de proceso se evapora en el aire y lo que sea que opine la opinión pública, ¿verdad? La redundancia, se convierte en cuál va a ser la determinación del juez. Eso no debería pasar, eso está de la chingada que pase, pero nuestro sistema jurídico es tan débil que pasa todo el tiempo. Entonces tienes casos de mujeres que tendrían que estar en la cárcel y salieron por un tema de opinión pública. Por ejemplo, tienes el caso de Maffer Turrell. Tienes casos de hombres que deberían estar libres pero que encerraron por un tema de opinión pública. Y entonces la situación que tenemos es cómo blindamos eso, ¿no? Entonces esta segunda reedición del método Atenea, que espérenla por ahí de abril-mayo de este año, ya se enfoca ahora hacia temas jurídicos. Me estoy aliando con abogados de todos los países de América Latina para hacer una edición por cada país, porque lo que me evitó de hacer la edición jurídica del método Atenea es que todos los marcos jurídicos de países de Latinoamérica son distintos. Y dentro de México propiamente, cada estado de la república tiene... Pues eso no es derecho comparado finalmente. No, entonces la idea es sacar métodos Ateneas específicos para cada país y el de México tratar de hacerlo lo más integral posible, pero obviamente haciéndole saber a la gente que necesita verificar en su estado cómo está la legislación. Cómo aplica. Exacto. Oye, para ir concluyendo, Alex, algo aquí, un términos que me gustaría retomar de Alex, tu tocayo, que dice, no le llamo feminismo, sino más bien embrismo, porque es lo mismo que el machismo, pero en la mujer. Ese es un planteamiento que me parece interesante, ¿no? O sea, separar el feminismo del embrismo creo que es un planteamiento teórico interesante, pero la realidad es que parte de una noción que a mí no me encanta, que es que existe un feminismo bueno, ¿no? Y eso es un ejercicio de relaciones públicas que el feminismo se ha dedicado a hacer ahorita, que es tratar de hacernos creer que hubo algún momento en el que el feminismo trató de hacer las cosas bien. Si tú ves todos los movimientos feministas a lo largo de la historia de la humanidad, todos han hecho cosas detestables con los hombres. Hay un movimiento que se llama el movimiento de las plumas blancas, que creo que fue en Reino Unido, si no mal recuerdo, que es los hombres que no quisieron ir a la Segunda Guerra Mundial, me parece, les daban una pluma blanca, y eso significaba que eras culo, que no quisiste ir, ¿no? Entonces, ¿tú quién crees que daba las plumas blancas? La mujer. Las mujeres, las feministas. Entonces armaron una campaña que era la campaña de las plumas blancas para irle a decir a los hombres, eres culo, no fuiste a la guerra. Oye, hermana, pero pues si estamos peleando por la abolición de los roles de género, ¿no? No, pues tú sí, tienes que ir. Pero te toca ir, no quieres ir, ten tu pluma. Como el servicio militar, ¿no? Que no aplica a la mujer, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces había hombres que por la vergüenza pública de la pluma se terminaron suicidando, porque era un tema fuerte en ese momento. Claro. Tienes clubes de hombres violentados desde hace 200 años. Hay archivos históricos de clubes de hombres que han sido violentados por sus mujeres desde hace 200 años. Dime, ¿qué pasó con ellos? Nadie le importa. Desde que empezó a ser un tema monetario, empezaron a tratar de reescribir la historia para generar una idea de un feminismo que nunca existió. El feminismo jamás hizo nada por las mujeres. No les dio escuela, porque en México la escuela la trajo la iglesia. Tampoco les dio el derecho al voto. Fue Ruiz Cortines. Y además fue una cuestión económica más que una cuestión política de las mujeres. O sea, no existe un solo derecho que el feminismo le haya dado a las mujeres en ningún lugar del mundo. Todos esos derechos vienen de procesos históricos que involucran hombres y mujeres que colaboraron bajo condiciones distintas para llegar a esos ámbitos, porque la democracia occidental está fundamentada en la igualdad de los ciudadanos. Entonces, desde que se concibe a las mujeres como ciudadanas, que es básicamente desde el inicio de la Revolución Francesa, porque desde ese entonces ya había hombres diciendo, ya tenemos, ya igualdad, todos estamos... libertad, igualdad. Exacto, ¿no? De hecho, la figura de la Revolución Francesa es una mujer, es Marie Anne. Entonces, la realidad es que desde entonces ya existían esos movimientos.
y dicen, es que eso era protofeminismo. No, tú estás queriendo inculcar el feminismo desde una perspectiva ahistórica y anacrónica porque lo quieres meter a calzador. Pero desde el mundo libre, desde que se fundó, ya hay el pensamiento de que hombres y mujeres tenemos que ser iguales ante la ley, que nos tenemos que tratar igual, que tenemos los mismos derechos y que los debemos de gozar a plenitud los dos. ¿Eres optimista? Esto que estás diciendo, ¿eres optimista? Digo, ahorita recordando la fraternidad, igualdad, fraternidad, libertad, regresar a esos valores de equilibrio entre hombre y mujer. ¿Eres optimista de que pronto regresemos a eso? Sí, yo creo que sí vamos a regresar. O sea, la realidad es que no me va a tocar vivirlo, desafortunadamente, porque en México pasaron cosas que no se van a repetir en al menos otros 70 años, que es el cambio constitucional. No va a haber otro partido con la fuerza para hacer el cambio constitucional que hicieron esta última vez y se va a tardar mucho y yo no lo voy a vivir. Pero va a haber muchos países que se van a dar cuenta de todo esto, que ya se están dando cuenta de todo esto y que van a voltear a ver esto en 100 años y van a decir, güey, ¿cómo lo permitimos? ¿Cómo permitimos esta crisis de derechos humanos? Yo discrepo de ti por primera vez en esta hora y media, porque yo creo que sí se van a cortar esos tiempos, por lo que te digo, que yo veo de tantas mujeres que están más alarmadas que muchos hombres por lo que está pasando. Es decir, yo creo que va a acabar costando va a tener un costo electoral esto en algún momento, porque es insostenible lo que está ocurriendo en el derecho familiar. Y no hablamos mucho del derecho familiar, ¿no? Pero en el derecho familiar está igual o peor que lo penal, ¿no? Sí, no, el derecho familiar, a ver, el derecho familiar ya casi no existe. Y eso lo tenemos que reconocer. El feminismo lo que hizo fue que absorbió el derecho familiar dentro del derecho penal. Las disputas que antes se resolvían en el derecho familiar ahora se resuelven en los tribunales penales. Tú te divorcias de tu esposa, ok, tu esposa quiere pedirte la mitad de la casa, ok. Antes, pues eso se resolvía en el ámbito civil familiar. Ahora ella te mete una denuncia por violencia económica y ya te fuiste a un tribunal penal. Y ahora va a ser un juez penal el que va a resolver, ya no va a ser un familiar. Sí, pero ahí está la mamá del afectado, las abuelas de los afectados, ¿no? Primas, sobrinas, tías, hermanas, amigas, o sea, hay mujeres salpicadas por estas injusticias. Claro. O sea, esto está impactando también a la mujer, ¿no? Sí, pero ahí el tema es cómo se protege el sistema político en general de la sociedad. O sea, los cambios políticos a profundidad no se logran a partir solamente del hartazgo social. Se logran a partir del cauce político. Sí, desde adentro. Desde adentro. Claro. Y necesitamos algo que en México no existe, que es partidos de oposición. Necesitamos un partido que realmente pueda encauzar todas esas problemáticas, darles una plataforma político-electoral y generar ese cambio. Y además un partido que tiene que ganar 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la de senadores y la mitad más uno de los congresos locales. Pero yo sigo siendo optimista. ¿A qué me refiero? En que las mujeres van a ser las que nos acaben salvando a los hombres de estos entuertos en los que hemos caído, cuando la voz sea mayoritaria, ¿no? De esto que estamos viviendo, ¿no? Sí. A nivel global, digo, no nomás México. Me llegan comentarios de Colombia, de Bolivia, de Perú, de España, de Canadá, de Estados Unidos. En todos lados está igual. Claro, pero ahí justo es esa parte de ver al mundo como esa unidad global, que es, por ejemplo, decir, bueno, de la misma manera que hoy, por ejemplo, hay problemas que en México ya están resueltos, que en África no están resueltos, y que en Medio Oriente menos van a estar resueltos, pues la realidad va a ser por zonas, ¿no? O sea, yo creo que va a haber zonas que van a avanzar, zonas que vamos a quedarnos rezagadas, zonas que van a migrar hacia otros modelos, pero que al final de cuentas todos vamos a converger en el mismo punto, que es lo que estamos haciendo hoy es básicamente una violación de derechos humanos universales, y esto va a ser motivo de vergüenza en los libros de historia. Claro, te voy a decir algo para concluir, ya tenemos que terminar. La inteligencia artificial nos va a presionar a cortar esos tiempos. Ya vieron lo que dijo Elon Musk ahora en la cumbre de Davos, ¿no? Antier o ayer, estamos hoy que es 26 de enero, el 25, 24 de enero dijo Elon Musk que va, palabras más, palabras menos, que la inteligencia artificial nos va a acabar rebasando y sustituyendo casi. Digo, palabras más, palabras menos es el tema que dijo él, ¿no? Y ante esa evidencia el ser humano pues tiene que reaccionar y dejar de pelearse, ¿no?
Digo, pues como principio de sobrevivencia, ¿no? Pues uno esperaría que fuera así, pero la evidencia histórica nos dice que no vamos para allá. La realidad es que cuando se generan ejes sociopolíticos fuertes como los tenemos ahora, la evidencia histórica nos indica que lo que sigue es belicismo, no es paz. O sea, yo creo que los siguientes 20 años van a ser un mundo muy bélico. Es lunes, Alex. Es lunes. Cierra con un mensaje de esperanza, por favor. Gracias a todos y gracias por hacerle caso. Dieron muchos likes al final, cosa que agradecemos mucho. Gracias a todos por estar aquí presentes. Lamentablemente no podemos contestar todos pero bueno, hicimos un esfuerzo por sintetizar la idea global y me gustaría rogarte, Alex, una conclusión general de estos temas que amablemente nos visibilizaste. Claro. Lo que yo les diría a todos es que tenemos que hacer las paces con el momento histórico que estamos viviendo. Y a eso yo me refiero en el sentido de que a nosotros nos toca cosechar. Nosotros nos toca cosechar lo que se vino sembrando muy mal desde hace mucho tiempo. Nos toca sembrar desde cero otra vez. Entonces nos toca cosechar todos los problemas que durante décadas estuvieron dejando para el futuro y la siguiente generación. Y nos toca sembrar para que las siguientes generaciones no vivan esos problemas. Yo estoy muy en paz con esa idea. Yo estoy muy en paz con la idea de que lo que voy a hacer no es para mí, es para mis hijos y para mis nietos. Y creo yo que eso es algo que la humanidad ha ido perdiendo, el sentido de yo lo quiero para el que sigue. Hay un político que desafortunadamente murió en este país que decía, el mundo no nos fue heredado por nuestros padres. Colosio. El mundo fue prestado por nuestros hijos. Y entonces yo creo eso. Y yo le diría a toda la gente que me escuche y que siempre me ha escuchado, que piensen que aunque ustedes no lo van a disfrutar, es para alguien que ustedes aman y que sí lo va a disfrutar en un futuro. Y como decía Churchill también, ¿no? Un político piensa en la próxima elección y un estadista piensa en la próxima generación. Seamos estadistas, ¿no? Es un poco a lo que estás convocando, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alex. Muy agradecido. Fue complicado pescar aquí a este hombre para que nos acompañara porque está muy ocupado. Te agradezco mucho, Alex. No, ¿de qué? Y gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima. Cuídense.